Buenos días. Buenos días. Como decía mi hermana, me llamo María de la Defensa Michel, vengo de Guadalajara con mucho gusto a compartir con ustedes la palabra de Dios, a que juntos tengamos un encuentro personal con Él. El primer tema que nos toca compartir esta mañana se llama ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Jesús, antes de explicarnos quién es Él, primero nos pide la opinión de la gente sobre su persona. Es como si Jesús utilizara esos métodos que ahora son tan comunes para las campañas políticas o publicitarias, para ver cuánta aceptación tiene un producto o cuánto rating de aceptación tiene alguna persona, algún programa de la televisión o de la radio. Pero claro que la intención del Señor Jesús es bien distinta de lo que tienen estas campañas, que lo que pretenden es como ganar adeptos, o también lo que pretenden es así como vender, como saber cuánta aceptación tiene un producto. La intención del Señor Jesús es bien distinta y la vamos a ir conociendo en la medida en que vayamos reflexionando en este tema que es tan interesante, apasionante. De hecho, yo no lo había visto tanto hasta ahora en esta semana que estuve preparando el tema. Me di cuenta de qué apasionante es este tema que vamos a tratar ahora en nuestra primera reflexión de este encuentro. Y para ello vamos a escuchar la palabra de Dios. La vamos a tomar del Evangelio de San Mateo, del capítulo 16, los versículos del 13 al 20. Pero este texto también está repetido en Marcos y dice su palabra. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: feliz eres, Simón Bar-Joná, porque no te lo enseñaron la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Palabra de Dios. En este pasaje seguramente quedó bien claro para ustedes y espero que hayamos escuchado con mucha atención. Hay como dos preguntas. La primera es: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la segunda es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esta última pregunta bien podemos como personalizarla más y experimentar, creer, sentir, saber que hoy Jesús nos pregunta a nosotros: ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Pero vamos a escuchar, en primer lugar, lo que se puede contestar de la primera pregunta. Empecemos con esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Fíjense bien, podemos como empezar a analizar lo que decían en ese momento las personas, no los discípulos ni los que estaban más cerca de Jesús, sino las demás personas. Decían que era un profeta, decían que era Elías, decían que era la encarnación de alguien más, decían que era uno de los profetas. Pero en nuestros tiempos, ¿quién dicen las personas que es Jesús? Y para contestar esta pregunta podemos como pensar en los distintos ambientes donde la podemos hacer. Por ejemplo,
¿Qué dicen los de otra religión? ¿Qué dicen los del Islam, los budistas? ¿Qué es Jesús? Y seguramente sus respuestas serán bien distintas. Algunos, por ejemplo, en la China, algunos pocos, ni siquiera habrán oído hablar de él, ni siquiera pueden tener una opinión. Los maometanos pueden decir que Jesús era un profeta, una persona importante, pero nunca dicen que es Dios. También los judíos podían contestar así. Entonces, los que pertenecen a una religión distinta tienen una opinión bien diferente de la nuestra. Pero las demás personas, podríamos así como clasificarlos en dos grandes como bloques. En primer lugar, aquellos que son ateos, es decir, los que no creen en nada. Y otros, los que son indiferentes. ¿Qué piensan unos y qué piensan otros? Porque hay preguntas tan absurdas y tan locas, tan tontas, que se ha llegado a decir inclusive que Jesús es un marciano o un extraterrestre. Eso es absurdo, tonto, loco, porque además históricamente se puede comprobar la existencia de Jesús histórico, se puede comprobar históricamente, pero a nosotros eso no nos interesa. Entonces, ¿qué piensan las demás personas? ¿Qué piensan los ateos? ¿Qué piensa la sociedad? Esta sociedad nuestra, ¿en qué ha caído? En este consumismo, más aún en este secularismo. Secularismo quiere decir que es un fenómeno social, religioso, que tiene muchas facetas y que finalmente, si lo ponemos en el contexto religioso, quiere decir que ahora ya no pensamos tanto en Dios, ni pensamos en las cosas divinas, ni pensamos en las cosas sobrenaturales, sino que ahora creemos que lo que existe es lo que se ve, lo que se siente, lo que tengo inclusive. Entonces, secularismo quiere decir que hemos sacado a Dios de la eternidad, no nos interesa y queremos vivir en el siglo, es decir, en el tiempo que se ve, que se toca, que se siente, que está junto a nosotros. Lo que interesa es tener, sentir. Esto también tiene otros nombres como hedonismo. Ahora hay ese fenómeno que significa el hedonismo, es una corriente también en la que las personas buscan sentir, a veces sentir placer a costa de lo que sea. Pero ahora este hedonismo ha llegado a etapas más fuertes, más graves. Por ejemplo, lo que importa es sentir y hay ahora adictos a la adrenalina. A veces pensamos que las personas que practican deportes extremos son personas muy valientes, pero hay corrientes o escuelas del pensamiento que dicen que son personas que lo que quieren es sentir adrenalina, son adictos a la adrenalina y entonces no les importa exponer su vida con tal de sentir la emoción, la fuerza, pero sentir. Entonces, estas personas han sacado a Dios de sus vidas. Y esto, hermanos, no es que nomás les toque a ellos, a los que viven apasionadamente el secularismo y se han convertido en ateos o en personas indiferentes, o a los que viven el hedonismo y lo único que les importa es sentir, o a los que viven el materialismo que lo único que quieren es tener, poseer. No, también ha influido en nuestras vidas. Y si no, reflexionemos un poco. Hasta hace algunos años, yo no sé aquí, pero cuando menos en el sur se daba así. Era Semana Santa y había mucho respeto por la Semana Santa. Cuando menos jueves, viernes y sábado santo no se permitían la música, no se permitía la televisión prendida. Estábamos como muy conscientes de vivir espiritualmente esos 3 días en que conmemoramos el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y ahora, desde hace unos años para acá, esto cada vez se está perdiendo más y más y más. Y estos 3 días se toman de vacaciones y ya no tienen nada que ver con lo religioso. ¿O me equivoco? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oye, ¿no hemos desayunado? No, pero de todos modos estamos conscientes de esto, ¿sí o no? Métanse conmigo, ¿sí o no?
Sí, así era. Y entonces todas estas corrientes han influenciado ya en nuestra propia vida. Y ya no tenemos el pensamiento dependiendo de Dios. Antes la vida de los pueblos dependía de los tiempos litúrgicos, hoy ya no. Porque todas estas corrientes tienen una influencia poderosa en nuestra manera de vivir. Pero volvamos ahora a lo que piensa la gente. Jesucristo es una persona que no le es indiferente al mundo, al contrario. Está muy presente en la cultura, pero de manera equivocada. Desde hace unos años para acá han surgido una serie de mitos, una serie de respuestas a una necesidad de creer, pero muy equivocadas. La persona humana tiene necesidad de trascendencia. No puede vivir sin creer, sin amar, sin confiar. Sería muy triste la vida si no estuviera presente la dimensión de eternidad. No tendría sentido esta vida. Y por eso en el ser humano hay esta necesidad. Pero ahora, en esta época que se ha llamado posmoderna, hay una reacción equivocada. Las personas que sienten la necesidad espiritual, muchas de ellas, la gran mayoría, han equivocado la visión de lo trascendente de Dios. Y se han forjado pseudo religiones, como por ejemplo la New Age, que nos hace creer que Dios somos nosotros mismos. Y lo que importa es que yo soy el centro del universo. Pero no nomás a ese nivel, sino que se han creado mitos distintos, que por el afán que tenemos, por la manía que tenemos, como una manía con mucho apetito de oír las novedades, ahora hemos llegado o se ha llegado a creer en cosas absurdas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer un trocito de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 3 y 4. Y ahí nos dice San Pablo: vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por la manía de oír novedades. Apartarán de sus oídos la verdad y se volverán a las fábulas. Palabra de Dios. A mí me impresiona cómo esta palabra de la Escritura, sobre todo la alusión a esta manía, apetencia de oír novedades, se está realizando de modo nuevo e impresionante. Mientras nosotros aquí proclamamos, celebramos la pasión, la muerte y la resurrección del Salvador, millones de personas, pero millones de personas son inducidas por manos hábiles y manipuladoras que hacen creer a las personas que antiguas leyendas de Jesús de Nazaret en realidad son la verdad. Y si no, acuérdense ustedes, por ejemplo, en estos momentos en los Estados Unidos hay un bestseller, un bestseller de un señor Raimundo Brown, y cuenta una historia tan absurda sobre Jesucristo, y muchas personas llegan a creer que son ciertas. Y sabe, perdón, me equivoqué en el nombre, muchas gracias, chico. Este señor Raimundo Brown no es el autor. Este señor Raymond Brown es uno de los más grandes historiadores de la pasión de Jesucristo.